estar aquí una semana más compartiendo con ustedes. Bienvenidos a Deconstrúyete con Oveja Diferente. Les habla Fátima Vieira, su host. Gracias por estar aquí. Y hoy estamos en el episodio número 22 y Dios puso en mi mente una historia personal que la verdad, que en el momento cuando yo creé el podcast, cuando decidí que quería sacar y lanzar un podcast, yo hice una lista más o menos como grandecita, quizás 30 cosas de las que podía hablar y todas se relacionaban con una historia personal. Pero esta no la había recordado hasta el momento. Y la verdad no sé si tiene que ver, y creo que sí, con el libro que me estoy leyendo que habla del mindset y de la mentalidad del éxito, pero fue algo que me pasó en la universidad en Venezuela. Esta semana me desperté con esa historia en la cabeza y se las quiero compartir porque de verdad pude relacionarlo mucho con lo que estoy leyendo. A ver, y las etiquetas que nos ponemos y las personas que creemos que somos, ¿no? Y bueno, cómo todo eso fue deconstruido. Como saben, soy ingeniero civil y estudié la carrera en Venezuela. Estuve 5 años estudiando en Venezuela, estudié en la Universidad Santa María de Barcelona. Comencé en el 2009, creo que entré septiembre 2009 y bueno, me gradué mis 5 años después, los 5 años normales. Sinceramente a mí la ingeniería me hizo ser bastante aplicada. Y si les soy aún más sincera, en mi casa nunca fue exigida una nota. A ver, en el colegio yo era, diría, una niña promedio. A ver, 14 el promedio, 15, 16. Me acuerdo un lapso haber tenido 17 de promedio. Pero no era algo como que me mataba la cabeza. Ni tampoco era exigido en mi casa, mis papás simplemente querían que yo estudiara, que estuviera bien. Y ahora que lo veo, puedo aceptar y admitir, casi no estudiaba para los exámenes cuando estaba en el colegio. Creo que la inteligencia me daba para casi ir a los exámenes sin estudiar y bueno, obviamente, por consiguiente, sin esfuerzo, esas eran mis notas. Ahora, todo cambió un poco cuando entré en la universidad y me sentí como un poco bastante más comprometida, no sé. Obvio, quizás porque como el nivel aumentó, el nivel de exigencia aumentó y entré en ingeniería porque soy bien atrevida, fue como que bueno, voy a ser más aplicada y de hecho fui mucho más aplicada en la universidad. Yo en la Santa María me gradué de la primera del salón de ingeniería civil para ese año, ¿no? Ese semestre fui la peticionaria de títulos y eso obviamente para mí fue un mega orgullo de pasar, bueno, en el colegio. La peticionaria de títulos fue mi mejor amiga porque es súper inteligente. Y yo ser la peticionaria en la Santa María cuando me tocó, me sentí bastante orgullosa, sinceramente. Pero imagínense, eso llevaba muchas cosas detrás, ¿no? El querer siempre hacer y ser reconocida, ¿no? Y estudié bastante, me esforcé mucho en la universidad. Hay una terminología venezolana que se dice ir liso. Es como muy común, no sé por qué, en Venezuela que la gente raspe las materias en la universidad y si te queda una materia tranquila, la vas arrastrando, no te privan otras materias, ¿sabes? Está como el pensum universitario. Entonces hay materias importantes que son filtro, que te privan materias del siguiente semestre. Y bueno, las personas van jugando con eso, ¿no? Si te va quedando siempre la misma materia, se te complica la cosa y tienes que esforzarte un poquito más. Pero está esa terminología de ir liso. Y su señora servidora acá, obviamente, quería ir lisa, no quería que le quedara ninguna materia, ¿no? Era como, sinceramente, ahorita lo veo y era como que no me lo podía permitir, era como que no, o sea, a mí no me van a quedar ninguna materia. Y no me quedó, pero casi. Llegó Mate 4, llegó el cuarto semestre de la universidad. A ver, iba lisa en la universidad, iba sin raspar ninguna materia, estaba en mi cuarto semestre con mis 5 materias. Y Mate 4 se trata de ecuaciones diferenciales. Los que entiendan, entendieron y los que no, ni se preocupen porque eso ni lo usamos ahorita, no mentira. Pero bueno, se trata de ecuaciones diferenciales. Matemáticas 2 está muy conectada con Matemáticas 4. A ver, ciertas integrales que se usan en Matemáticas 2 las necesitas para resolver los problemas de Matemáticas 4. Entonces,
Habían 2 secciones de matemáticas 4. Todavía tenemos la posibilidad de estudiar en la mañana o en la noche. Llegó un momento que toda la carrera pasó a ser en la noche. Yo tenía matemáticas 4 en la mañana. Era un profesor bastante exigente, pero el de la noche no se quedaba atrás. De hecho, el de la noche me dio matemática en el primer semestre y Nelson Pérez se llama, no lo voy a olvidar. El que intentó rasparme, no me acuerdo el nombre ahorita y qué bueno que no lo recuerdo. Pero el punto es que, bueno, eran 2 profesores súper difíciles. Era un filtro en la Santa María en Ingeniería, pero un filtrazo. Y uno entra ya preparado, ¿no? Sabiendo que va a estudiar mucho. Pero mi profesor, el que me tocó a mí, nos permitía en los exámenes usar unas tablas que eran estas integrales que ya les dije de matemáticas 2 ya resueltas, porque bueno, él no nos está evaluando matemáticas 2, él nos está evaluando otra cosa, matemáticas 4, que simplemente necesitas como ese numerito, ese integral, ¿no? Por ponérselos sencillo. Bueno, nosotros finos, o sea, yo de 60 alumnos, no sé, esas materias eran muy grandes los salones cuando comenzaban y pasábamos a final muy pocos. Miren, pasamos tan poquitos a final que nos unieron en 2 salones y éramos como 12 personas. De las 2 secciones nos unieron el día de final, lo presentamos en la noche, las dos secciones juntas y bueno, nada, mis amigos y yo nos preparamos perfecto, normal y nos fuimos para nuestro examen con nuestras tablitas. Llega el otro profesor y nos ven, ya nos entregaron el examen, estamos con el examen en mano y Nelson Pérez le pregunta a mi profesor como que, ¿qué es eso? No entiendo por qué ellos tienen eso en la mano. Y el profesor le explica y él dijo, no, yo en mi examen no permito eso. Y nos mandaron a guardar las tablitas. Señores, recuerdo ese momento como ningún otro. Creo que estaba sentada de tercera. Los pupitres estaban súper separados. Y nada, o sea, me tembló de la cabeza a los pies. Obviamente me tranqué. Yo necesitaba solamente... Escuche, es que lo más triste es esto. Yo solamente necesitaba 0,6 para ya pasar, para allá. O sea, yo con 0,6 tenía que sacar solamente de 20 puntos 0,6 en el examen. Y saqué 0,4. Al día siguiente nos dieron las notas. Al día siguiente o los 2 días nos dieron las notas. Y bueno, yo había raspado. Recuerdo que el día del examen, bueno, una de mis amigas y yo salimos antes y estuvimos desde afuera, desde una ventanita, ayudando a otro amigo. Mis amigos pasaron, nosotros éramos 3, estudiamos juntos. Y ellos pasaron, pero yo no. Y para mí, me acuerdo ese día y fue súper heavy. Súper heavy. Cuando me dijeron que fui a reparar, yo bajé el carro, dejé a los muchachos arriba, bajé el carro. Bueno, no dejé a los muchachos arriba, ellos vinieron conmigo. Yo recuerdo montarme en el carro y le caí a golpes al volante de la camioneta. O sea, a golpes, porque yo ese día justamente estaba manejando. Yo siempre me iba con mi amigo, pero ese día justamente nos fuimos en 3 carros separados. Y yo le caí a golpes a esa camioneta. Cuando volteo, está él mirándome desde su camioneta y yo, o sea, y nada, empecé a llorar. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa si yo raspo? Si yo voy a reparación, porque los exámenes de reparación sabemos la historia que hay en Venezuela con los exámenes de reparación. Y yo, Dios mío, ¿qué pasa si yo raspo la reparación? Ahora tengo que sacar un 10, no un 0,6. Y bueno, mis amores, ese día teníamos otro final. Nos íbamos juntos para mi casa, si no me equivoco, porque ese mismo día que me dijeron que yo iba a reparar, teníamos otro final en la noche de mecánica, creo. Mecánica en los materiales. No me acuerdo muy bien cuál materia era. Y bueno, tenemos que terminar de estudiar para el examen y yo no valía nada. Yo no podía dejar de llorar. Mis amigos no sabían qué hacer conmigo. Mis papás estaban en Portugal, ni siquiera estaban en la casa. Mi hermano mayor estaba feliz. Fátima, finalmente vas a reparación, imagínate. Un aplauso por eso. Y yo sufriendo porque iba a reparar una materia. Ese día fuimos, presentamos el examen, ni me acuerdo ni cómo presenté yo ese examen. Me acuerdo del momento, de la situación, pero no me acuerdo cómo lo logré, porque sí pasé esa materia, pero no me acuerdo cómo lo logré. Y después de ahí, bueno, mis amigos se fueron para la casa conmigo, yo estuve vomitando, las emociones me pegaron horrible, pero bueno, ese día ellos se fueron y nada, al día siguiente me fui y me compré un cuaderno. Le escribí a mi profesor que él nos daba cursos como 1 o 2 veces a la semana cuando teníamos como exámenes. Él nos ayudaba y nos daba... Él era muy bueno, la verdad. Nos ayudó demasiado en la universidad. Entonces le escribí y le dije, mira, voy a reparar, necesito que me ayudes, necesito que vengas cuando puedas y vamos a trabajar un par de horas a la semana porque necesito que me pongas los ejercicios más difíciles que tú tengas en tu cabeza. Y pasé una semana estudiando, día y noche.
yo dije, yo dentro de mí decía, yo tenía como una certeza de que iba a pasar y dentro de mí decía, Dios mío, yo tengo esta materia pasada. Yo sé, o sea, yo me sé el contenido. Pero por no dar una milla extra mientras estaba cursando la materia, no me aprendí lo que tenía que aprenderme y ahorita sí me tocaba aprendérmelo porque obviamente en la reparación no iba a existir ninguna tablita de ayuda. Entonces, nada, o sea, el esfuerzo que no hice cuando me correspondió, tuve que hacerlo para la reparación. Cuando estoy estudiando para reparación, bueno, nada, el tipo me mira y me dice, Fátima, ya no tengo más nada que darte, ya todo lo sabes, estás resolviendo los ejercicios con los ojos cerrados, estás lista. Ve y, mis amores, yo creo, era un cuadernito grueso. Y yo creo que yo lo llené porque las ecuaciones diferenciales son largas. Yo creo que yo lo llené casi completo estudiando solamente para esa reparación. Puse todo mi esfuerzo y mi empeño. Y la verdad es que, bueno, tenía un miedito, tenía como que esa certeza, pero yo decía, Dios mío, ¿y si no, mis amigos? O sea, ya éramos como un grupo de 3 y estábamos demasiado consolidados. Comenzamos a estudiar juntos en el segundo, tercer semestre. En el primer semestre nos conocimos. En el segundo comenzamos como un poquito a estudiar juntos, ahí como... Y el tercero ya hicimos un equipo demasiado fuerte que nos duró hasta el octavo semestre cuando a mi amigo sí le quedó una materia definitivamente y bueno, sí nos tuvimos que separar. Pero wow, o sea, yo decía, Dios mío, bueno, no importa. Vamos para adelante. Fui, presenté, mi amiga me acompañó, estuvo afuera esperándome 2 horas y media. Y estuve 2 horas y media presentando ese examen. Llené 2 hojas de examen completas por delante y por detrás. Grandes. Y solamente pude hacer 12 puntos. Pero a ver, incluso cuando hice 12 puntos, estaba segura de que yo tenía los 12 puntos. No sé si me explico. No sé, bueno, cuando resuelven un examen de matemáticas que todos los números van dando súper bellos, no hay nada así como raro, nada te da mala espina. Así, mis amores, yo llené 2 hojas de exámenes completas, llenas de números, pero yo sabía que yo tenía los 12 puntos. Entonces, bueno, esas 2 horas y media me dieron solamente para 12 puntos y al día siguiente tenía que ir a buscar mi nota. Y bueno, lista, yo entro por ese salón segura de que yo tenía mis 12 puntos. Y entro al salón y el profesor me mira y me dice, bueno, Vieira, no te tengo buenas noticias. Nunca lo voy a olvidar, es como que me da sentimiento porque puedo cerrar los ojos y verme entrando al salón, sé cuál salón de la Santa María fue, puedo ir ahorita a la Santa María, subir las escaleras e ir a ese salón y entro y fue como que, Vieira, no te tengo buenas noticias. Y yo, ay Dios mío, me tembló todo. Y nos ponemos a revisar el examen y me dice, bueno, esto no sé, esto no lo hiciste, no sé, esta está bien, aquella también. Y dice, pero esta, me acuerdo perfecto, esta era homogénea y tú le hiciste por exacto. Y bueno, no está bien, pues punto. O sea, ya, así como así. Yo tenía el mismo resultado, pero como no hice el procedimiento que él quería, él, bueno, me quería raspar. Normal, eso es algo básico en los profesores de Venezuela. Y yo le miré y le dije, profesor, eso es una exacta también. Es homogénea, pero es exacta también. Y él me miró y me dijo, no voy a ir. Y yo, profesor, le pido con todo el respeto que usted resuelva ahora mismo aquí al frente mío y vea que esa ecuación diferencial es exacta también, se puede resolver de esa forma. Y él no le quedó más remedio, porque yo estaba firme de que, profesor, eso es exacto. Y no le quedó más remedio que resolver, darse cuenta que era exacta y ponerme mis 12 puntos, porque los 12 puntos los tenía, e irme del salón y pasar mi materia y pues graduarme después de 3 años más de ingeniero civil, lisa, gracias a Dios. Pero yo ahorita que estoy leyendo este libro, para mí esa historia marca mucho, en muchos sentidos, ¿no? En el hecho de tener el miedo de raspar, ¿no? Y ser etiquetada por eso. Y me di cuenta por una frase, ¿no? Sí, por una oración del libro que dice, cuando te ponen una etiqueta positiva, tienes miedo de perderla. Y cuando te ponen una mala, tienes miedo de merecerla. ¿No? ¿Me explico lo que les quiero decir? No es que raspar esté mal, pero sí está un tanto relacionado con el esfuerzo que tú le pones, ¿no? Porque, a ver, yo no estoy de acuerdo que un examen determine tu inteligencia. No, con eso no estoy de acuerdo. Pero porque tu inteligencia es otra cosa. Porque a ti puede no gustarte la materia, pero si haces un esfuerzo, puedes pasar con 10. Hablando de, bueno, obviamente, de una nota de 0 al 20. Puedes pasarlo con 10 si te esfuerzas, ¿no? Porque al final hay cosas a las que no podemos ir. Quizás lo mío fue opcional, estudiar ingeniería civil, pero si hablamos un tanto del colegio, los niños
no tenemos mucho para dónde agarrar. Tenemos que estudiar así no nos guste la materia y pasarlo porque digamos que es lo mínimo, ¿no? Tener el bachillerato. Y sí tienen que ver con el esfuerzo y yo tenía muchas etiquetas buenas sobre mí. Y en ese momento, no como ahorita, en ese momento no me interesaba perderlas. Era como que, no, yo no los voy a perder. O sea, me he sudado todas mis etiquetas buenas, me he sudado que yo no doy problemas, me he sudado que soy buena en la universidad, me he sudado que soy una persona disciplinada, me lo he sudado. O sea, no estaba dispuesta en ese momento a perderlo. Ahorita quizás si lo veo es como que, bueno, número uno, puedo reconocer que quizás durante la materia pude haberme aprendido esas integrales mínimas que me tocaban y no haber necesitado las tablas. Pero también puedo reconocer que al tener el conocimiento pude defender mi parte. Pude defender el hecho de que esos puntos sí eran míos y que mi esfuerzo era valioso. Que además de haber estudiado todo el semestre y ser una alumna buena en la universidad, yo me había esforzado muchísimo, una semana entera, para que él viniera a rasparme por un procedimiento que sí estaba correcto. Entonces el conocimiento a mí me ayudó a defender lo que era mío, a defender mi nota y a dar el siguiente paso para continuar mi carrera universitaria. Si yo no me hubiera preparado, si de repente me hubiera hundido y me hubiera dejado llevar por mis sentimientos de la tristeza y el miedo que me daba perder mi etiqueta positiva dentro de lo que era, bueno, obviamente mi familia, mi sociedad, mis amigos y la universidad, probablemente no hubiera pasado. Porque los sentimientos no me iban a dejar pensar, no me iban a dejar resolver el problema. Y creo que otra cosa que me hizo recordar este episodio de mi vida fue lo que leí y dice es que, y también a ver que un fracaso no es señal de estupidez, sino la falta de habilidad y de experiencia. Obviamente eso no iba a determinar si yo raspaba, que yo era una fracasada, que no iba a ser buena en ingeniería civil ni nada por el estilo, porque ya sabemos cuál fue el desenlace de mi historia personal. Pero no iba a ser un fracaso, ¿me entienden? No iba a ser un fracaso y quizás en ese momento para mí sí era un fracaso. Y fíjense que lo que dice, no es un fracaso, sino falta de habilidad y de experiencia, la habilidad de tener todas las herramientas y aprender todo lo que necesito para poder cumplir con todo lo requerido y pasar los exámenes y hacer mi final bien y solamente sacar mi 0,6. Y la experiencia, eso fue una experiencia que no me volvió a pasar. Tuve algo similar con una materia, pero eso fue el profesor más queriendo molestarme que otra. Pero es increíble cómo nosotros podemos cambiar de mentalidad y cómo quizás si me pongo en la Fátima 2011, el miedo a fracasar que yo tenía y el que no me iba a permitir entender que eso era una experiencia que tenía que vivir, que yo estaba aprendiendo de ahí. Si no me daba mucho más miedo perder la etiqueta y las etiquetas que yo tenía y que, bueno, obviamente me había ganado, porque uno se suda esas etiquetas, pero después te da miedo perderlas. Y a la Fátima de hoy, que me puedo parar y decir, bueno, yo podía haber hecho esto y esto, pero qué bueno que pasó así porque también me dejó una enseñanza. También me enseña que tengo que prepararme y que no puedo dejar que otra persona me haga dudar de mi propio conocimiento. Saber y entender que un examen no define mi inteligencia, pero quizás sí define el esfuerzo que hago, ¿no? Y la falta de experiencia, y que tengo que trabajar algunas otras habilidades. Pero la inteligencia como tal, mis amores, no. Un examen no define cuán inteligente eres, ni qué tanto sabes de algo. Porque hay 1000 factores alrededor de un examen o de cuando vas a presentar un examen. Porque no crean ustedes que yo en este momento de mi vida no me pregunto por qué eso me dolió tanto. Ustedes no se imaginan lo que fue ese día que me dijeron que yo iba a reparar. Que hasta en la noche estuve vomitando. Para mí era algo realmente fatal que me estuvieran llevando a reparación. Horrible. Yo de verdad pensé que determinaba cuán inteligente era. Si Dios me hubiera dicho que yo iba a tener un doctorado, quizás no me hubiera preocupado por esa reparación. Porque obviamente no lo define. O sea, yo ahorita puedo voltear y ver mi birrete de 8 lados y digo, pobre profesor, ¿no? Pero no es el punto, es como lo importante que era para mí. Y era importante para mí porque eso me definía. Y la verdad es que las notas no te definen. Uno se esfuerza, uno debe esforzarse.
cuando uno decide ir por algo y en tu esfuerzo y en la capacidad que tú tengas para desarrollar esa habilidad, que el esfuerzo te va a ayudar, y en la experiencia que tú tengas se van a ver los resultados, sí o sí. Pero no te define. Y ahorita puedo verlo porque, wow, qué tan difícil fue para mí. Bueno, imagínense el drama de no tener a mis papás conmigo. Pero bueno, decidí prepararme, lo logré. Y lo importante que es tener el conocimiento y luego de esforzarnos poder tener ese conocimiento que nadie nos lo va a quitar. Lo que tú aprendes, nadie te lo va a quitar. Eso es tuyo. Por eso es importante prepararse, aprender, estudiar y por sobre todo, mis amores, nosotros le tememos y le tenemos miedo a las cosas que no sabemos. Si hay un área de tu vida que tú le tienes miedo, quizás las finanzas, no sé, quizás el trabajo, quizás cambiar de trabajo, es porque te falta información en ello. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a aprender y a llenarnos de la información correcta para tener el crecimiento y que nadie nos pueda quitar lo aprendido? Sepamos cómo pararnos desde el futuro, poder ver el pasado con la perspectiva de poder analizarlo y saber qué heridas estaban guardadas en nuestro corazón y cómo poco a poco hemos podido superarlo, porque eso, el tema de los estereotipos, de las etiquetas, es algo que yo me he tenido que sentar a deconstruir poco a poco, a limpiar un poco esa aprobación y a entender que no es eso lo que me define. Entonces, mis amores, les dejo esto por aquí. Eso les puede dar una idea de más o menos cómo era yo en la universidad. Así que espero que esta historia les haya gustado y la hayan disfrutado. Nos escuchamos en un próximo episodio. Se despide con mucho amor, Oveja Diferente.